El mundo arde y sus últimos héroes caen sobre pilas de cadáveres. Pero en un búnker, un hombre carga su fusil mientras navega por foros de internet. Su lucha no es en las calles, es tras una pantalla y un teclado, buscando algo en el eco digital de la humanidad. Sabe que debe sobrevivir a su manera, pero ¿qué harás cuando el apocalipsis deje de postear y empiece a golpear tu puerta? El prota sobrevive posteando en su búnker. Mi búnker es este video. El tuyo, la sección de comentarios. Demostrá que seguís acá y deja tu marca. El mundo que conocíamos ya no existe. Lo único que queda es una ciudad en ruinas, ahogada en el resplandor rojizo de un apocalipsis. En medio de este caos, un hombre se levanta, con el rostro lastimado, pero una mirada que todavía se niega a ceder. El mundo fue destruido, pensaba, mientras el eco de sus propios pensamientos resonaba en un paisaje desolado. Para él, después de una lucha desesperada, lo único que le esperaba era la nada, la muerte. Su ojo, inyectado en sangre, reflejaba la dureza de su realidad. Él, que en el pasado fue el guardián de la humanidad, había enfrentado el final primero. Una escena de su pasado lo mostraba luchando heroicamente contra hordas de enemigos, pero la siguiente imagen lo devolvía a la cruda verdad, arrodillado bajo la lluvia, sobre una pila de cuerpos sin vida, con el alma rota. Sin esperanza alguna, su único objetivo ahora es sobrevivir un día más en este mundo arruinado. Mientras él seguía su lucha solitaria, en otra parte, una mujer francotiradora en uniforme militar se preparaba con su rifle. Con la mirada fija en su objetivo, su concentración era absoluta. Para ella, igual que para muchos, el horizonte solo ofrecía una promesa. Solo un día más, pensaba, mientras su dedo se posaba sobre el gatillo. Solo un día más. Mientras la francotiradora se aferraba a la esperanza de un día más, en algún rincón de lo que quedaba de la ciudad, un hombre cargaba su fusil. Gracias a que me esforcé tanto, sigo vivo así, pensaba para sí. Su mirada, aunque cansada, conservaba una chispa de desafío. Era la misma supervivencia la que lo mantenía en pie. Sentado frente a un portátil, con el arma descansando cerca, se desplazaba por foros de internet, esos que increíblemente aún existían en un mundo destruido. Hay un montón de historias interesantes acá, se decía, viendo debates sobre búnkeres o teorías conspirativas. La gente seguía peleando online sin importar el fin del mundo. No importa cómo termine el mundo, yo tengo que vivir como soy. No me queda otra que luchar, se recordó, con el sonido de sus dedos tecleando resonando en la habitación llena de armas. Era su búnker, su fortaleza, el testimonio de su lucha diaria. Pero para entender cómo llegó a esa realidad, debíamos retroceder. Imagínate Seúl, la capital de Corea, vibrante y llena de vida, con sus rascacielos imponentes y sus calles atestadas de gente. De repente, sin previo aviso, un destello cegador se tragó el horizonte. El cielo se volvió naranja y luego rojo, como si el mundo mismo se estuviera desangrando. Fue el D-Day, el día en que un misil nuclear, lanzado por una nación enemiga, cayó directo sobre la ciudad. La historia de cómo el mundo terminó es larga y complicada, llena de capítulos que nadie quiera recordar, pero marcó un antes y un después. 3 años antes de que estallara esa guerra nuclear, cuando la idea del apocalipsis era solo un rumor o una declaración impactante de un tal Elon Musk en Internet, ya había gente preparándose. Algunos eran los súper ricos, que con su plata podían comprarse la supervivencia, pero también estaban los que, como nuestro protagonista, un hombre llamado Park Kyu, estaban tan convencidos de que el fin se acercaba que apostaron todo lo que tenían en una audaz escapada de la realidad. Él no era de la clase ultra alta. Park Kyu liquidó todos sus bienes, invirtiendo cada centavo en información y conocimiento para sobrevivir. Estaba determinado a no dejar nada al azar, estudiando y planificando en la soledad de su refugio, mientras el resto del mundo seguía su curso, ajeno al desastre que se avecinaba. Para sobrevivir, estaba determinado a no dejar nada al azar.
estudiando y planificando en la soledad de su refugio, mientras el resto del mundo seguía su curso, ajeno al desastre que se avecinaba. Park Kyu sabía que la misión más importante era elegir el lugar perfecto para su refugio. Fumando un cigarrillo, trazaba en su mente las 3 condiciones clave. Primero, el lugar debía ser poco poblado, y si bien necesitaba estar cerca de la ciudad, tenía que ser un sitio al que nadie fuera en emergencias. Segundo, el terreno tenía que ofrecer ventajas defensivas en caso de problemas. Y tercero, y no menos importante, el precio. Todo esto, claro, dentro de lo que podía pagar. Así fue como Park Kyu encontró un área boscosa y escondida, cerca de una base aérea, en los límites de la zona metropolitana. Era perfecto. Al poco tiempo, se encontró con un vecino, el señor Kim, un viejo que parecía dueño de las tierras cercanas. ¿Sos de Seúl?, le preguntó el señor Kim, y agregó que como vecinos debían llevarse bien. Con el terreno asegurado, empezó la construcción. Park Kyu juntó a varios trabajadores y les mostró el equipo, incluyendo una excavadora. Les dijo que él también iba a poner manos a la obra. Al principio, los obreros no estaban muy convencidos de que un tipo como él se ensuciara las manos, pero después de unas cuantas rondas de tragos y algunos aperitivos, la cosa se arregló rápido. Pero la paz no duró mucho. De repente, el señor Kim apareció furioso, gritando y reclamando por el ruido. ¿Qué hacen acá con este escándalo? ¿Tienen los permisos para esa porquería?, les espetó, agitando una pala. Los trabajadores se preguntaban si el viejo estaba loco. Su enojo no tenía una razón clara, simplemente le molestaba todo y cualquiera que no le prestara atención. Un trabajador, molesto por la actitud del señor Kim, sugirió que tal vez un par de golpes lo calmarían. Park Kyu, sin embargo, lo detuvo. Tomó la pala que el viejo traía y con una mirada decidida les aseguró: «Yo me encargo». Yo no era un santo, por supuesto. Para ese entonces, mi paciencia estaba llegando al límite. Faltaban 950 días para el D-Day. Mientras Park Kyu se dirigía a la propiedad del señor Kim, encontró al viejo discutiendo con un hombre que parecía ser su hijo. El tipo, con aires de grandeza, le exigía al señor Kim que pusiera las tierras a su nombre, sin rodeos. Cuando el viejo se negó, el hijo perdió la compostura. Le reprochaba haberle dado las mejores parcelas a su hermana, dejándole a él solo una casa ruinosa y unos campos de arroz. La discusión escaló rápidamente. El hijo empujó al señor Kim tirándolo al suelo y le gritaba, furioso, que si no era hora de que actuara como un padre después de haber soportado su mal genio por años. Park Kyu observó la escena con una calma tensa. Cuando el hijo levantó la mano para golpear a su padre, Park Kyu aclaró su garganta, haciendo notar su presencia. El hombre, molesto por la interrupción, lo miró con fastidio. Pero en vez de seguir la confrontación, le lanzó una última amenaza al señor Kim. «Transfiéreme la tierra antes de que te mueras, o le prendo fuego». Luego, con un último aviso, se subió a su auto y se fue, dejando al viejo tendido y desolado. Park Kyu se acercó al señor Kim y tras un momento de silencio le ofreció un cigarrillo. El viejo lo aceptó y mientras la tarde caía le preguntó a Park Kyu si tenía padres. Él le respondió, con una sinceridad que solo surge en momentos así, que habían muerto en un accidente. El señor Kim simplemente asintió. «Entiendo». Park Kyu, viendo la oportunidad de un diálogo real, le preguntó por qué no vendía esas tierras tan grandes que le costaba tanto mantener y se mudaba a un lugar más tranquilo. El señor Kim se quedó pensativo. Le contó que la tierra que le había dado a su hija también parecía inútil al principio, igual que la que Park Kyu estaba removiendo ahora para su búnker. Pero de repente, una ruta de 10 carriles apareció justo enfrente, multiplicando su valor. Aún así, y a pesar de esa experiencia, el señor Kim sentía un apego profundo por su propia propiedad, por la memoria de su esposa, y dijo rotundamente que no podía venderla. Park Kyu no supo qué hizo exactamente para ganarse la confianza del señor Kim en ese momento. Pero de lo que sí estaba seguro era que esa breve conversación había abierto el corazón del viejo. Un corazón que se veía tan cerrado como el puño. Después de ese día,
El señor Kim dejó de molestar con la construcción, incluso se los veía a veces trabajando juntos en la tierra, plantando. Pasaron los días, los meses y la cuenta regresiva al D-Day seguía su marcha. Hasta que finalmente, sin previo aviso, el D-Day llegó. Un rugido ensordecedor sacudió la tierra y una alarma de ataque aéreo, ya tardía, anunció el fin del mundo. Park Kyu, aturdido, miraba el cielo rojizo. Entre el caos, escuchó los gritos desesperados del señor Kim, que se acercó corriendo a la entrada del búnker ya terminado, con el rostro descompuesto. Mi hijo que vive en Seúl, ¿estará vivo? Por favor, encuentra a mi hijo», le suplicaba al borde del colapso, con los ojos llenos de lágrimas y desesperación. En la oscuridad de su búnker, Park Kyu se sentaba frente a la pantalla de su laptop, la única ventana a un mundo exterior convertido en cenizas y un resplandor apocalíptico. Pensaba en el pedido del señor Kim, en la promesa tácita de ayuda que quizás había surgido de su amistad. Afuera, bajo ese cielo rojo, los dos hombres se paraban frente al refugio, cada uno con sus propias cargas, pero unidos por la cruda realidad de la supervivencia. Fue entonces cuando Park Kyu tuvo que darle la peor noticia: el hijo del señor Kim había fallecido. Con la pena en el aire y sabiendo que una segunda oleada de ataques aéreos que incluiría el área metropolitana estaba por llegar, Park Kyu le ofreció refugio en su búnker. Pero el señor Kim, aferrado a su casa y a los recuerdos de su esposa, se negó, agradeciendo la oferta, pero sin moverse de su lugar. En ese caos, Park Kyu recordó cómo había sido el inicio. El apocalipsis había llegado sin avisar, con llamadas que nadie pudo atender. Desde la seguridad de su búnker, Park Kyu entendió que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Los que no habían muerto, los que habían logrado sobrevivir, se habían convertido en enemigos. 852 días después del día D, la supervivencia era una rutina. Park Kyu, con un hacha, había cazado un jabalí salvaje, dejando al señor Kim, que se acercaba con un rifle, totalmente sorprendido. «¡Lo atrapaste sin un arma!», exclamó el viejo, claramente impresionado y un poco indignado. El señor Kim se jactaba de sus habilidades de tiro de cuando era parte de la Guardia Nacional, pero Park Kyu sabía que su rifle Walter D.M. Bell, aunque útil, no sería suficiente para el futuro. Su mirada, ahora más que nunca, tenía que estar siempre atenta a los alrededores, especialmente estando tan cerca de la base aérea. Su mirada, ahora más que nunca, tenía que estar siempre atenta a los alrededores, especialmente estando tan cerca de la base aérea. Y es que Park Kyu tenía un plan muy claro. Cuando la guerra con un país enemigo empezara y las armas nucleares cayeran, la base aérea de Gyeonggi-do, donde las tropas coreanas y estadounidenses tenían unidades especializadas contra monstruos y cazadores, se convertiría en un caos. Ese sería el momento perfecto para ponerse su ropa de protección y tranquilamente llevarse todos los suministros militares que pudiera. Pero mientras él esperaba una oportunidad así, le llegó una propuesta de donde menos se lo esperaba. Una voz le preguntó: «Che, jefe, ¿quieres comprar un arma?». Esto nos lleva a D823, 823 días antes del día D. El que le ofrecía el arma era Kim Wang-soo, un empleado de la empresa de construcción que estaba armando el búnker de Park Kyu. Wang-soo era un ex gángster coreano-chino que había venido a Corea buscando ganar más plata. Él tenía conexiones al bajo mundo. Él le explicaba a Park Kyu que aunque ya le estuviera construyendo un refugio de primera, ¿de qué le serviría si no tenía armas decentes para defenderse? Sería un blanco fácil, un pato sentado. Park Kyu, que no era tonto, le dijo que, una vez que el búnker estuviera terminado, verían los productos. Se dieron la mano. En ese momento, Park Kyu no tenía motivos para rechazar esa oferta. Llegó el día de la entrega. Pero Park Kyu no hacía las cosas a ciegas. Antes de cerrar el trato, había contratado a un investigador privado para que averiguara bien quién era Kim Wang-soo. Y descubrió que no era solo un gángster de poca monta, había sido parte de la mismísima tríada de Shanghái. Eso sí que eran conexiones importantes. A Park Kyu, sin embargo, eso no le importaba demasiado. Mientras esperaban la llegada de las armas, Wang-soo le pidió a Park Kyu que se acercara un momento. Le mostró su celular sonriendo y le preguntó si era su hija.
Sí, ahora tiene 7 años, respondió Wang Su orgulloso. Me pregunta mucho a quién me parezco y qué tipo de personalidad tengo yo. Justo en ese momento se escuchó una bocina. Un camión blanco apareció. «Ah, ahí vienen», dijo Wang Su. «Vamos». Wang Su llevó a Park Kyu hasta el camión blanco que recién había llegado. En la parte de atrás, una caja revelaba el contenido prometido. 3 fusiles tipo 56, 300 cartuchos de 7.62 milímetros y sus respectivos cargadores. Park Kyu, con la seriedad que lo caracterizaba, tomó uno de los fusiles y lo inspeccionó a fondo. Era evidente que las armas estaban en buen estado y funcionaban sin problemas, justo lo que necesitaba para sus planes. Mientras Park Kyu terminaba de revisar el arsenal, uno de los hombres que venía en el camión, un tipo bastante corpulento, se acercó a Wang Su. «Che, un segundo, jefe», le dijo. Luego, mirando a Park Kyu, soltó. «Pensándolo bien, ¿vos dijiste que vas a vivir solo en ese refugio antibombas? Escuché que no es fácil vivir solo, ¿no?» Park Kyu sintió que algo no andaba bien. Esas preguntas eran más que una simple curiosidad. Su expresión se mantuvo neutra, pero por dentro pensó que la situación se estaba volviendo un poco molesta. Wang Su, notando la tensión, respondió con una sonrisa forzada. «¿Ah, sí?» El hombre corpulento, sin perder su sonrisa, hizo un gesto como si no fuera nada. «No, ¿qué va?», dijo. «Solo pensaba que el refugio es bastante grande como para recibir visitas». La insinuación era clara, casi una propuesta de compartir el búnker. Luego añadió medio en broma. «Pero parece que a nuestro jefe no le gusta la compañía, ¿no? Qué lástima, porque te ves bastante joven». La frase final fue una invitación, o quizás una advertencia velada. Si en algún momento querés compañía, ya sabes dónde encontrarnos, nuestro lugar de trabajo. Wang Su, consciente de que la situación se había puesto un poco incómoda, se despidió de su asociado y se volvió hacia Park Kyu, aclarando que él solo estaba bromeando y que no había querido llevar la conversación a ese punto. Además, les comentó que no le quedaba más trabajo por allí y que se volvía al noreste a ver a su hija. Park Kyu, sin embargo, no se fiaba del todo. Con una mirada calculadora, le dijo a Wang Su que revisaran la mercadería y que la munición y los cargadores se los enviaría una vez que hubiera pagado. Sabía que ese hombre corpulento podría volver, intentando lo que no pudo hacer en ese momento. Su tono dejaba claro que no consideraba su propuesta una simple broma. La escena cambió drásticamente. El cielo, antes nocturno, se tiñó de un rojo apocalíptico, y el sonido de las sirenas llenó el aire. En medio de esa desolación, Park Kyu estaba ahora en su búnker, mirando su celular. Una llamada entraba, el nombre de Kim Wang-Su aparecía en la pantalla. La narración flotaba sobre la escena, recordándonos que Wang-Su se comunicaba con él mientras seguía fuera del país, esperando regresar a su tierra. La llamada de Kim Wang-Su había terminado, pero la mente de Park Kyu seguía dando vueltas. Sabía que el asociado de Wang Su, ese hombre corpulento y problemático que conocía la ubicación exacta de su búnker, era una bomba de tiempo. Y justo en ese momento, como confirmando sus peores temores, vio al hombre en las ruinas de la ciudad, al teléfono, hablando con alguien. Park Kyu alcanzó a escuchar. «Sí, jefe, traje las balas y otras cosas. El pago ya está hecho. ¿Dónde las dejo ahora?» A Park Kyu le quedó claro. El asociado no solo había venido a entregar cosas, había venido a curiosear o a hacer una visita no deseada, tal como había insinuado antes, del Day-Day. Por suerte, parecía que venía solo. «Tengo que encargarme de él ahora que está por su cuenta», pensó Park Kyu, y sus ojos se tiñeron de un rojo intenso mientras empuñaba su hacha. No hubo tiempo para dudar. Park Kyu se lanzó sobre el asociado. El hombre corpulento, sorprendido, apenas logró girar antes de que el hacha de Park Kyu lo golpeara con una fuerza demoledora. Cayó al suelo, la sangre brotando sin control, mientras Park Kyu se cernía sobre él con el arma levantada. Herido y en shock, el asociado, que ahora apenas podía respirar, miró a Park Kyu con terror. «¿Pero qué sos vos? ¿Un soldado? ¿Un agente? ¿O un artista marcial?», balbuceó, incapaz de entender la brutal eficiencia de su atacante. Desesperado, el hombre herido empezó a suplicar,
arrastrándose por el suelo y pidiendo a Park Kyu que la perdonara la vida, que lo ayudara, pero Park Kyu lo miró con una expresión impasible. «Eso va a ser difícil», respondió con frialdad. «Incluso si no te mato yo, ya estás sangrando demasiado, no te queda mucho». El asociado, aceptando su destino, le pidió a Park Kyu que lo terminara rápido. Y así fue. La sangre en el hacha del protagonista lo decía todo. El asociado de Wang Su ya no era una amenaza. Park Kyu, con el rostro salpicado de sangre, echó un vistazo a su alrededor. Se preguntó si el hombre habría venido solo, siempre alerta a posibles peligros. De repente, su teléfono vibró. Una llamada internacional de «hermosa hija», el contacto de la hija de Wang Su. Park Kyu ignoró la llamada y los mensajes que decían «Papá, volvé a casa pronto». Su expresión no cambió. En este mundo no había lugar para sentimentalismos. Para Park Kyu ya no había vuelta atrás. No tengo tiempo que perder, ya no hay nada que hacer. 29 días después del día D, Park Kyu manejaba su buggy a través de las ruinas, con una máscara antigas. Su objetivo era la base aérea y esperaba que los niveles de radiación bajaran lo suficiente para poder entrar. ¿Será posible algo así?, se preguntaba. Al llegar, encontró el lugar tal como lo había previsto. Instalaciones militares completamente equipadas, con armamento suficiente para formar todo un grupo de mercenarios. Su plan arriesgado, al final, fue la decisión correcta. Mientras caminaba entre los restos calcinados, presenciando el horror de lo que había sido el fin del mundo, a veces pensaba en Wang Su. Si no se hubieran cruzado, si no hubieran hecho negocios, ¿habría logrado sobrevivir en este mundo infernal? ¿Habría podido reencontrarse con su hija? La cruda realidad era que en este nuevo orden, el pasado ya no importaba. Para Park Kyu ya no había vuelta atrás. No tengo tiempo que perder, ya no hay nada que hacer. 29 días después del día D, Park Kyu manejaba su buggy a través de las ruinas con una máscara antigas. Su objetivo era la base aérea y esperaba que los niveles de radiación bajaran lo suficiente para poder entrar. ¿Será posible algo así?, se preguntaba. Al llegar, encontró el lugar tal como lo había previsto, instalaciones militares completamente equipadas, con armamento suficiente para formar todo un grupo de mercenarios. Su plan arriesgado, al final, fue la decisión correcta. Mientras caminaba entre los restos calcinados, presenciando el horror de lo que había sido el fin del mundo, a veces pensaba en Wang Su. Si no se hubieran cruzado, si no hubieran hecho negocios, ¿habría logrado sobrevivir en este mundo infernal? ¿Habría podido reencontrarse con su hija? La cruda realidad era que en este nuevo orden, el pasado ya no importaba. Y la respuesta a esa pregunta era un rotundo probablemente no. Mientras el mundo afuera se caía a pedazos, Park Kyu encontraba una extraña conexión con la normalidad a través de Internet. Sentado en su refugio, miraba un tutorial online sobre cómo hacer un muñeco de fieltro, algo tan ajeno al apocalipsis que resultaba casi cómico. El video era de una comunidad de entusiastas del fin del mundo y se transmitía gracias a una red satelital que, curiosamente, llevaba el nombre de un tal Elon Musk. En un mundo donde caían misiles nucleares, los sobrevivientes podían, al menos, seguir conectados y saber que no estaban solos. El tutorial avanzaba y el instructor mostraba cómo hacer un adorable corderito. Park Kyu lo miraba con su típica expresión, hasta que soltó un pensamiento que solo él podría tener. Me parece haber visto algo así en una aldea de adoración fálica. ¡Qué raro! Un año había pasado desde el D-Day. 265 días en los que, si bien los misiles nucleares y los ataques aéreos habían parado, la amenaza había mutado. Ahora, extrañas criaturas con tentáculos dominaban vastas regiones, y cualquier esperanza de restaurar la vida como antes era un sueño lejano. El gobierno había desaparecido por completo. En los foros de supervivencia, el panorama era desolador. Cada vez más publicaciones hablaban de refugiados, y con ellas, el odio y la desconfianza hacia los extraños crecían.
La gente compartía historias de saqueos, de refugios atacados, y las advertencias se volvían cada vez más crudas. Si los ayudas por lástima, perdés todo, hasta la ropa. El miedo había transformado la sospecha en un odio palpable. Park Kyu observaba todo esto desde su pantalla, sin sorpresa. Suspiró. Según como venía la mano, no era una exageración. Al final, con un movimiento bloqueó a un usuario con el apodo de Defensor. En este nuevo mundo no había lugar para sentimentalismos. Este tal Defensor se había ganado el apodo de Cazador de Humanos por subir fotos de verificación de asesinato, no por diversión, sino como una advertencia para que nadie invadiera su territorio. En el foro, Defensor se preguntaba si debía visitar a los usuarios cercanos que habían publicado fotos de sus refugios, mostrando una clara adicción al asesinato. Park Kyu, al ver esto, recordó a un usuario que hacía videos creando juguetes para sus hijos. Pero luego, la inactividad de Anónimo 337 le llamó la atención. Ya habían pasado 395 días después del desastre, era invierno y la gente preguntaba por Anónimo 423, instando a los supervivientes a reportar su estado. La cruda realidad era que el número de miembros inactivos superaba con creces al de los activos. En este nuevo mundo, era fácil acostumbrarse a la idea de que alguien desaparezca porque nadie sabía quién sería el siguiente, y eso lo incluía a él. En medio de la nieve que cubría el paisaje, Park Kyu, observando a la distancia con binoculares, notó un grupo acercándose. Se le escapó un ja de ironía al reconocerlos. Eran el director Hong y algunos de los empleados que ayudaron a construir su búnker. Ahora eran solo un grupo de saqueadores que volvían a visitar a sus antiguos clientes. ¡Qué fatal servicio postventa!, pensó Park Kyu con una mueca. Mientras el sonido de sus pasos resonaba por los pasillos oscuros, Park Kyu caminaba por su búnker. Si ellos venían hasta acá, lo mínimo era devolverles el favor. Se detuvo frente a un arsenal bien provisto, eligiendo un hacha. Esperaría en la oscuridad, listo para la bienvenida. Afuera, los saqueadores se acercaban a lo que creían era un teatro subterráneo y en realidad era un refugio. Este es el lugar, sin dudas, se decían. Pero, ¿por qué está la entrada abierta? ¿Alguien ya saqueó todo? Uno de ellos, más precavido, advirtió que podía ser una trampa. El líder, un hombre barbudo, ordenó a dos de sus hombres, Ming-Yu y Hyun-Bom, que fueran adelante. Con pasos cautelosos, los dos se adentraron en el refugio. Hyun-Bom se topó con una caja de cigarrillos. ¡Wow! ¡Jackpot! ¡Cigarrillos! ¡Una caja entera!, exclamó, emocionado por el hallazgo. Pero Ming-Yu sentía algo raro, como si los estuvieran atrayendo. ¿No te parece que huele a cadáveres pudriéndose? Hyun-Bom lo negó rotundamente. No huelo nada de eso, no hay ningún olor. Desde afuera, el líder les gritó que revisaran por si había alguien, que miraran por todos lados. De pronto, un grito ahogado. Park Kyu apareció de la nada, su hacha cayendo con un golpe brutal sobre uno de los intrusos, que se desplomó al instante. El otro, Ming-Yu, se quedó congelado, sin entender qué pasaba. Con un brillo despiadado en los ojos, Kyu liquidó al primer asaltante. Ming-Yu, al ver a su compañero caer, gritó desesperado, pidiendo clemencia mientras el hacha de Kyu se alzaba de nuevo. Pero para Park Kyu, esas súplicas no significaban nada. Su rostro, manchado de sangre, no mostró ni un rastro de piedad. Desde afuera, una voz se escuchó, llamando a los intrusos. «Hyun-Bom, Ming-Yu, ¿cuántos hay ahí dentro? Contesten si no están muertos». Kyu escuchó y una sonrisa fría se dibujó en su rostro. «Ahora, a por los 3 que quedan afuera», pensó, mientras se preparaba para salir. Afuera, la situación era tensa. Los saqueadores, liderados por el director Hong, discutían. Uno de ellos quería entrar a la fuerza, pero Hong lo detuvo. «Cálmate, si entramos ahora morimos todos. ¿Tenés gas lacrimógeno? Tíralo ahí adentro». Hong, con experiencia, sabía que no debían ir de frente. «No hay que entrar al nido del mapache, hay que hacer que salgan», pensó.
Y Q, desde adentro, reconoció su astucia. Por lo menos este director Hong piensa un poco. Pero lo que Hong no sabía era que las cosas no iban a salir como él planeaba. Este búnker era la casa de Park Kyu y él tenía el control total. Afuera, la puerta principal estaba cerrada. Hong recordó que él mismo había ayudado a construir el lugar. Sé que solo hay una entrada y está por ahí. Encontré el conducto de ventilación, meté el gas por ahí y se acabó el juego, dijo, seguro de su plan. Park Kyu se preparaba, cargando un rifle y con el hacha a mano. Nunca pensé que tendría una batalla así con simples saqueadores, reflexionó. Pero había algo crucial que el director Hong no sabía. Después de que él y su equipo terminaron el búnker original, Park Kyu había usado ese mismo conocimiento para ampliarlo, creando pasajes secretos. Así, mientras los saqueadores afuera seguían intentando usar el conducto de ventilación original, sin saber que era inútil, Park Kyu salía por otro lado, moviéndose sigilosamente entre la nieve. Los intrusos, sin tener la menor idea de lo que se les venía, estaban dando pasos hacia su propia perdición. El director Hong seguía insistiendo. «Todavía no salen. Son persistentes, ¿eh? Tira otra bomba de gas». Pero Q ya estaba fuera, listo para la emboscada. Antes de que Hong pudiera lanzar el siguiente cartucho de gas, Park Kyu salió de la nada, con su rifle en mano, y abrió fuego sin dudar. La emboscada fue rápida y brutal. Los saqueadores cayeron uno tras otro bajo la ráfaga, y el director Hong terminó malherido en el suelo, levantando las manos desesperado. «No dispares, me rindo, suplicó, con la sangre manchándole la cara. Q se acercó, con la mirada fría, y le preguntó cuántos quedaban. Hong, tratando de salvar el pellejo, mintió. «Soy el último». Pero Q no le creyó ni un segundo. Recargó su arma, y la amenaza silenciosa fue suficiente para que Hong se quebrara. «Éramos 5, lo juro», gritó. Q simplemente le ordenó que juntara los cuerpos de sus cómplices y los llevara a la camioneta. Mientras Hong, tembloroso, arrastraba los cadáveres por la nieve, Q lo detuvo. En su mano sostenía un muñeco de peluche de oveja gastado por el tiempo. «¿Qué le hicieron al dueño de esto?», preguntó Q, con un tono que no admitía excusas. «¿Mataron a todos en los lugares que robaron?». Hong intentó balbucear una explicación, pero Q lo golpeó, exigiéndole la verdad. Entre jadeos y dolor, Hong confesó que no habían matado a nadie en ese lugar, que cuando llegaron, el anciano que vivía ahí ya estaba muerto. Ellos solo se habían encargado de saquear. Sin perder más tiempo, Q le dio una nueva orden: «Llévame a ese lugar». El viaje fue corto, apenas 30 minutos en camioneta, y los llevó a un búnker semienterrado en la nieve. Al entrar, lo que encontraron heló la sangre, un cadáver cubierto de sangre, y sobre él una nota que decía «Defender». Era la misma escena que había visto en los videos de ese tal cazador de humanos del foro. El humo que salía de una pistola tirada en el suelo confirmaba que la masacre era reciente. Q observó todo con una expresión que mezclaba furia y una extraña familiaridad, como si la violencia que lo rodeaba despertaba viejos recuerdos o un dolor que creía enterrado. Sus ojos, antes fríos, ahora reflejaban una determinación inquietante. Furia y una extraña familiaridad, como si la violencia que lo rodeaba despertaba viejos recuerdos o un dolor que creía enterrado. Sus ojos, antes fríos, ahora reflejaban una determinación inquietante. Ahí, entre la sangre y los escombros, yaciendo junto al cuerpo del anciano, Park Kyu encontró lo que buscaba. Una nota ensangrentada con una sola palabra: defender. La confirmación. Este era el cazador de humanos del que había escuchado en los foros. Las imágenes de sus brutales verificaciones de asesinato volvieron a su mente, mostrando cuerpos desmembrados y la misma nota dejada como una firma macabra. Para Park Kyu, cada cadáver era un rompecabezas. Los cuerpos hablaban, no solo de la muerte, sino de las circunstancias, el arma usada y los métodos del atacante. Pero en este caso, el tiempo ya había hecho su trabajo. El cuerpo estaba descompuesto y no había mucho que sacar de ahí. Sin embargo, no le preocupaba. Había otras fuentes, pensaba, un mundo entero desbordado de información y de una actitud perturbadora hacia la muerte.
De repente, la voz del director Hong lo sacó de sus pensamientos. Con las manos en alto y el rostro desencajado por el miedo, Hong suplicaba: «Hice todo lo que me pediste, ¿verdad? ¿Me vas a dejar ir?». Park Kyu, sin inmutarse, le apuntó con su arma. El director, con lágrimas en los ojos, gritó desesperado: «¿Por qué? Tengo razones. Mis hijos morirán si no vuelvo. Vos no querés eso, ¿o sí?». Pero para Park Kyu, esas eran excusas gastadas. Nunca había tenido la intención de dejar vivir a un saqueador que conocía la ubicación de su refugio. Y esa historia de los hijos ya la había escuchado antes. Un clic seco, y el director Hong se convirtió en un cadáver más en la lista de Park Kyu. Sin remordimientos, dejó el lugar. Por un momento, el sol y el aire cálido le dieron a Park Kyu un respiro. Después de tanto tiempo en el búnker, esos pequeños lujos eran oro puro. Se permitió un instante de paz, recostado bajo el cielo, cerrando los ojos. Era un paraíso, pensó, un breve escape del frío y las preocupaciones. Pero en un mundo caído, la paz siempre tenía un precio. Un zumbido rompió el silencio, un dron de vigilancia surcando el cielo. Enseguida, Park Kyu estaba leyendo la última publicación de un usuario en un foro de supervivencia, alguien apodado Dongtan Mom. Era una especie de diario en tiempo real, donde relataba cómo había visto un dron y cómo, justo en ese momento, unos saqueadores estaban intentando entrar a su búnker con una soldadora. La última línea de la publicación era un adiós. Si escuchaban una explosión en la zona de Dongtan, que supieran que había sido ella. TNT 105. El ciclo de violencia y desesperación no se detenía. La publicación de Dongtan Mom, con su despedida explosiva, se regó como pólvora por los foros. Era la prueba de que los saqueadores estaban evolucionando. Ya no usaban solo la fuerza bruta, sino herramientas como sopletes para entrar a los búnkeres. La lección era clara para todos los sobrevivientes. Si no tenías cómo defenderte, no ibas a durar. Naturalmente, la gente empezó a pensar en la supervivencia en grupo. Los comentarios del foro lo confirmaban. Algunos decían que hasta la familia te apuñalaba por comida y que una comunidad grande era esencial. Otros mencionaban que ni 15 combatientes eran suficientes para proteger a una familia. La mayoría de los sobrevivientes empezaron a prepararse para la guerra a su manera. Pero Park Kyu, como siempre, pensaba distinto. Para él, pelear era el último recurso. Sabía que la raíz de todo era el egoísmo humano, y que reunirse solo los hacía más visibles y vulnerables a grupos más fuertes. Para él, lo más importante era pasar desapercibido. Su territorio era perfecto para eso, tan desolado que ningún saqueador tenía razón para ir, y las manadas de perros mutantes radiactivos en los límites se encargaban de mantener a raya a cualquier intruso. Cerca de la ciudad se hablaba de hordas de zombies radiactivos, pero una francotiradora en un edificio alto los estaba controlando uno a uno con su rifle. Park Kyu lo tenía claro, no existía un depredador eterno. Mientras tanto, en otro lado, un grupo de saqueadores controlaba un dron. El que manejaba el aparato estaba frustrado. «Maldita sea, ¿dónde se metió ese bastardo? ¿Hay algún lugar para esconderse en este campo abierto?». Sus compañeros, desde la camioneta, se preguntaban si había buscado bien, si no estaba confundiendo el lugar con una base de la Fuerza Aérea. El dron seguía sin encontrar nada, y las quejas y amenazas de cortar la tajada no se hicieron esperar. Pero entonces, en la pantalla del dron, apareció algo. ¿Qué es esto? ¿Una mujer? El operador la enfocó. Una mujer con uniforme militar. ¡Ja! Por la ropa, ¿es una soldada de EEU? Parece que encontramos buena presa. ¿Deberíamos cambiar de destino? Antes de que pudiera terminar la frase, un grito de asombro y terror se escuchó. ¿Qué? ¿Hyung? La pantalla del dron se llenó de un caos sangriento mientras una criatura monstruosa y mutada atacaba al grupo de saqueadores. El horror se apoderó de los saqueadores. La pantalla del dron ahora solo mostraba un rojo intenso y los gritos de sus compañeros. Trataron de escapar en su camioneta, mientras los perros mutados los rodeaban y atacaban el vehículo sin piedad. ¡Acelera!, gritaban, pero ya era tarde.
El metal se doblaba, el vidrio se hacía pedazos y la sangre salpicaba por todos lados. Uno tras uno, cayeron, algunos despedazados por las bestias, otros aplastados en la camioneta que terminó estrellada. El último pensamiento de uno de ellos fue un resignado «mierda». Días después, en el D+458, la noticia de lo que les pasó a esos saqueadores llegó a los foros. Alguien publicó fotos de la camioneta destrozada y llena de sangre, bromeando que los cuerpos se hicieron comida para peces. Park Q, leyendo esto en su búnker, no pudo evitar notar un detalle. Perros mutados, eso está cerca. En ese momento, apareció una nueva publicación. Era de Dongtan Mom, el usuario que ya había agotado la paciencia de todos con sus alarmas falsas de explosiones. Otra vez, pedía ayuda desesperada, diciendo que estaba en Gwangyo, no en Dongtan, y que 5 saqueadores estaban en su puerta. «Si no me ayudan, juro que me hago explotar», escribió, buscando atención una vez más. La ironía era cruel. Pese a que esta vez sí era real, nadie le creyó. Sus publicaciones anteriores de explosiones de TNT lo habían convertido en un mentiroso compulsivo. Su post tenía una sola vista. Mientras los saqueadores irrumpían en su búnker, Dongtan Mom, con lágrimas en los ojos, apretó el detonador. Una explosión masiva sacudió la zona de Gwangyo. Esta vez, Dongtan Mom no estaba mintiendo. En el foro, la noticia de la explosión se extendió rápidamente. Defender fue uno de los primeros en comentar, preguntando si habían escuchado el estallido y si ese mentiroso de Dongtan Mom realmente había muerto. Park Q leyó esto y su mente hizo clic. ¿Defender? ¿Cerca de Gwangyo?, se dijo, guardando esa información. Pero en ese instante, su prioridad era otra: identificar las amenazas a su alrededor. Se fijó en la imagen de la mujer francotiradora, concentrada en su mira, atenta a lo que fuera que se moviera. Se fijó en la imagen de la mujer francotiradora, concentrada en su mira, atenta a lo que fuera que se moviera. Desde la distancia, la vio disparar con precisión, derribando un dron que se atrevió a invadir su espacio. Mientras la noche caía sobre la ciudad en ruinas, Park Q se movía sigiloso hacia la mole de un edificio alto, el territorio de esa francotiradora. No era la primera vez que veía sus resultados. Los cuerpos esparcidos por la zona eran testimonio de su puntería letal. La verdad es que él no tenía mucha interacción con esa vecina, pero la había identificado gracias a las grabaciones de un dron. Al analizar el terreno y los impactos, Park Q se dio cuenta de algo. Esta mujer no se andaba con chiquitas. No había disparos de advertencia, solo tiros directos. Era una tiradora que no dejaba segundas oportunidades. Su forma de actuar era la de alguien que estaba más allá de ser un simple defensor. Su pelo, su uniforme de camuflaje y el tipo de armamento que usaba, todo le gritaba que era una ex miembro del ejército de Estados Unidos que estuvo estacionada en Corea. Recordaba bien lo que pasó durante el D-Day. Estados Unidos, en su momento la nación más poderosa, había logrado proteger su propio territorio, interceptando la mayoría de los misiles. Pero su verdadero enemigo no eran los misiles. Repatriaron a todas sus fuerzas militares, incluyendo las de Corea, para concentrarse en detener las grietas de donde surgían los monstruos. Abandonaron todo lo demás. Ahora, con este panorama, Park Q sabía que si alguien intentaba reclamar soberanía sobre la base aérea cercana y hacía reconocimiento, sería un problema. No quería enfrentarse a soldados entrenados si podía evitarlo, pero si intentaban invadir su territorio, no le quedaría otra opción. Por eso la observaba. Día tras día, Park Q estudiaba sus patrones de acción. Notó que, puntualmente, la francotiradora dejaba de operar a la misma hora todos los días. Era el momento en que se quedaba dormida y el único chance que él tenía para acercarse al edificio. La entrada principal estaba bloqueada con barricadas improvisadas, así que la mejor manera de entrar sin hacer ruido sería escalando por los pisos intermedios del edificio. Park Q empezó el ascenso, aferrándose a los bordes de concreto y los restos de lo que alguna vez fueron ventanales. Con cada movimiento sentía el desgaste, pero su determinación era más fuerte. Al llegar a un piso, aterrizó con agilidad, sacó su rifle de francotirador y empezó a revisar cada rincón, moviéndose con la cautela de un depredador. Subía las escaleras peldaño a peldaño, manteniendo su arma lista. No puedo bajar la guardia, pensaba. No había encontrado a nadie en el camino, y eso lo ponía aún más alerta. Finalmente,
Llegó a la última escalera, que daba directamente a la puerta de la azotea, el puesto de observación de la francotiradora. Giró la manija, abrió la puerta con sumo cuidado y asomó la cabeza. Ahí estaba. La francotiradora dormía acurrucada en una bolsa de dormir, tal como lo había previsto. Por un momento, Park Kyu sintió un respiro. Menos mal, así evito pelear, pensó aliviado. Pero antes de que pudiera hacer algo, una voz tranquila y clara rompió el silencio del aire frío de la azotea. «Deja el arma». Park Kyu se congeló. La mujer, que había estado supuestamente durmiendo, ahora estaba de pie detrás de él, con su propio rifle apuntándole. El saco de dormir seguía en el suelo, vacío, como una trampa. Ella lo había estado esperando. ¿Me detectó y preparó una emboscada?, se preguntó Park Kyu. Reconoció la voz de la mujer que había visto en las grabaciones. «No estoy mintiendo, soltala ahora». Park Kyu notó por el sonido y la distancia que no era una pistola pequeña, sino un rifle con un cañón considerable. «Soltala», repitió ella con autoridad. Sin más opciones, Park Kyu empezó a bajar su arma. Este no era el encuentro que había planeado. Pero la francotiradora cometió un error grave. En el calor del momento, bajó la guardia, creyendo que lo tenía bajo control. Y Park Kyu, que nunca dejaba pasar una oportunidad, la vio. En un movimiento rápido, cuando bajaba el arma, se abalanzó sobre ella, girando su propio rifle en un intento por desarmarla. La pelea se volvió un caos de golpes y forcejeos. Park Kyu se movía con una brutalidad calculada. Le quitó el rifle, la puso contra el suelo y, sin dudarlo, pisó su pierna con fuerza, buscando inmovilizarla. Un grito de dolor se le escapó a la francotiradora, que se retorcía en el suelo, pero él no aflojó. Estaba completamente a merced de Park Kyu, que la mantenía inmovilizada con su pie mientras le apuntaba con su propio rifle. «Perdona por esto», dijo Park Kyu mirándola. «Mi idea inicial era solo revisar cuánta gente había y salir». La francotiradora, con el rostro marcado por el dolor y la rabia, lo escuchaba mientras él continuaba. «Pero me encontré un arsenal. Sería un desastre si los saqueadores de por acá se armarán con eso». Para él, la decisión era clara. Era una cuestión de seguridad. La francotiradora, con dificultad, lo miró, y Park Kyu siguió. «Si querías un lugar seguro, deberías haberte escondido mejor. Cúlpate vos por no ser más precavida». Pero justo en ese momento, la mujer soltó un grito de pánico, una mezcla de desesperación y terror. «¡No! ¡No! ¡Mira acá! ¡Aléjate!». Park Kyu se dio vuelta y vio a una nena, con un casco y un chaleco antibalas, parada a unos metros. Lo miraba con una expresión inocente y asustada. «¿Mamá?», dijo la pequeña. Park Kyu se quedó helado. ¿Una nena? La sorpresa lo golpeó fuerte. Mientras tanto, la francotiradora, con los ojos inyectados en sangre, se retorcía con una fuerza inesperada, tratando de liberarse. A Park Kyu le sorprendió su resistencia y pensó: «Creí que la había inmovilizado bien, pero ¿todavía tiene fuerzas para resistir?». No podía permitirse distracciones, tenía que acabar con la situación antes de que ella pudiera rearmarse. Apuntó su rifle, listo para actuar, pero en un instante, la francotiradora se puso de pie, con la nena abrazada a ella, y sacó una pistola que tenía escondida. La tensión en la azotea era palpable. Park Kyu estaba con el rifle en alto, apuntando, pero la presencia de la niña había congelado su disparo. Pero Park Kyu pensó que, lógicamente, la francotiradora agarraría su rifle principal, porque eso aumentaría las chances de sobrevivir de ella y su hija. Pero no lo hizo. Ahí se dio cuenta de que su vecina no era una asesina loca. Para ella, este mundo era una jungla, y en esa tierra extranjera donde todo se había caído a pedazos, lo único que podía hacer por su hija era apretar el gatillo contra lo que sea que viera. Para romper el estancamiento, Park Kyu le pegó una patada a la mano, haciendo que el arma saliera volando. Y ahí la encaró. «Esta zona, mi tierra, mi lugar. Si cruzas, ¡boom! ¿Entendés? No cruces, solo quédate acá y cuida a tu hija». Park Kyu esperaba que con eso la mujer entendiera. Fue entonces que ella le preguntó si tenía medicinas.
Park Kyu se fijó bien y vio una herida profunda en su pierna, vendada, dándose cuenta de que por eso se movía tan lento. Sin pensarlo mucho, él le tiró unos antibióticos y desinflamatorios. «Tómalo como compensación por meterme en tu espacio», le dijo. Ella lo miró confundida. «¿Medicinas no tenés?», insistió Park Kyu, interpretando su balbuceo. Sabía que ella estaba desesperada, agarrándose a cualquier esperanza. Pero él fue claro. Esa droga no es una cura milagrosa. Si lo fuera, todo el mundo la estaría usando. Al final le preguntó directo, «¿Vos hablás coreano?». Después de ese encuentro, Park Kyu empezó a dejarle leche descremada y analgésicos en un punto de encuentro específico para la madre y la hija. Una tregua extraña, pero funcional. Pasaron los días y Park Kyu notó cómo aumentaba el sonido de los disparos. No parecía una batalla, sino un tiroteo unilateral con una frecuencia altísima. La francotiradora, cuando le había pedido medicamentos, ya se veía agotada, al límite. Y ahora, viendo cómo disparaba con su rifle de francotirador, Park Kyu empezó a pensar que quizás esos tiros no eran para intrusos. Eran, más bien, una señal de la locura que la estaba carcomiendo, un grito silencioso. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo más. Las ráfagas de luz que emitía el rifle no eran aleatorias, era código Morse. El mensaje era claro: «Encontrate conmigo en ese lugar». Park Kyu se puso en marcha, y al llegar fue la hija de la francotiradora la que lo recibió, con los ojos llenos de preocupación. «Señor», le dijo la nena, «mamá está herida». Park Kyu siguió a la nena dentro del edificio y se encontró con una escena inesperada. El lugar estaba lleno de cosas que él reconoció como americanas, objetos que la francotiradora había elegido para encontrar un poco de consuelo, en vez de usar los medicamentos que él le había dado. La vio tirada en el piso, exhausta, su arma al lado. Mientras le vendaba la pierna, que ya se le había infectado por no tratarla a tiempo, la francotiradora le contó la verdad. «Tienen lanzacohetes», le dijo. «Hay mucha gente atacando día y noche». Los disparos constantes de ella, pensó Park Kyu, solo servían para atraer a más saqueadores. Con su hija abrazada a ella, la francotiradora se abrió. «Extraño mucho mi casa», le confesó. «Quiero hablar como con mi familia y mis amigos, en nuestro idioma, no en este». Se le escapó una lágrima mientras miraba a su hija. «Pero casa está tan lejos». En ese momento, Park Kyu entendió la magnitud de su desesperación. Fue un segundo, pero vio a la nena rodeada de zombies en su mente. «¿Tenés alguna droga?», le preguntó. Pero él no quería darle una forma de escapar de la realidad. «No te voy a dar las drogas», le respondió, con una mirada seria. «Escapar de la realidad no va a solucionar nada. Lo que sí puedo hacer es reducir el problema un poco». Y con esa determinación, su mirada se endureció. «Así que, préstame algunas armas». Bajo la lluvia torrencial, Park Kyu se movía como una sombra. Había elegido ese día específicamente, sabiendo que la poca visibilidad y el frío harían que los saqueadores buscaran refugio, convirtiéndolos en blancos más fáciles. Observó a un grupo acurrucado, buscando calor, y se aseguró de que el cargamento de lanzacohetes que le había entregado la francotiradora estuviera listo. No había tiempo para juegos. En una situación donde superaban en número, tenía que ser contundente. Una botella incendiaria estalló en medio de los saqueadores, seguida al instante por el estruendo de su rifle. Tenía que eliminar a la mayor cantidad posible con el primer golpe, aunque se dio cuenta de que varios lograron sobrevivir a la explosión inicial. Pero la dirección de la onda expansiva había sido buena. Sin darles tiempo a reaccionar, Park Kyu se lanzó a la ofensiva. Disparó ráfaga tras ráfaga, acorralándolos. Los pocos que quedaron gritaron su nombre, pidiéndole a los demás que lo mataran. Pero Park Kyu no era un objetivo fácil. Desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a los saqueadores en un desconcierto total. «Maldita sea, ¿cómo se escapó? ¿Cuántos hay?», preguntó el líder del grupo, mientras sus hombres buscaban en vano. Estaban decididos a acabar con todos, pero no entendían con quién se habían metido.
Uno de ellos sintió un escalofrío por la espalda antes de que Park Kyu lo golpeara con un hacha, sacándolo de combate de un solo golpe. Para él, entender por qué la gente se aferraba a las luces era fácil, pero también sabía que eso los convertía en blancos perfectos. Llevaba esperando en la lluvia, casi congelado, y solo quería terminar rápido. Mientras observaba a los pocos que quedaban, pensó en la persona que le había dado el hacha y en lo mucho que deseaba volver a casa. Cuando el caos finalmente cesó y la lluvia siguió su curso, Park Kyu invitó a sus nuevas vecinas a su búnker. La francotiradora, ahora mucho más relajada sin su uniforme, se recostó en el sofá, su pierna vendada. La niña, su hija, se movía curiosa por el lugar. «Señor, ¿por qué el inodoro está en el medio?», preguntó la pequeña, señalando el extraño arreglo del búnker. Park Kyu la miró con una ceja levantada. «Tranquila vos, quédate calladita al lado de tu mamá». Terminó de vendar la pierna de la mujer, asegurándose de que estuviera bien. «Listo», dijo, mientras la francotiradora, visiblemente aliviada, se estiraba, buscando algo en los cajones cercanos. Park Kyu, que la miraba de reojo, sabía que la mejoría física no era suficiente. Vendajes y medicinas solo curaban el cuerpo, pero la mente de la francotiradora seguía herida por la desesperación. ¿Cómo sanar algo así? Pensó un momento y se le ocurrió una idea. Había una especie de medicina milagrosa para el alma, y la tenía justo frente a él. «Che, vení a ver esto», le dijo, señalando la pantalla de su laptop. La francotiradora se acercó. Era el foro global de Viva Apocalipsis, la versión en inglés, con muchos más usuarios que el coreano. «Está conectado con Estados Unidos, ¿no?», preguntó ella, su voz apenas un susurro de esperanza. Park Kyu asintió, animándola a dejar un mensaje. Ella, con los dedos temblorosos, escribió unas palabras simples en el foro. «Hola, gente». Pero la respuesta fue brutal. Otros usuarios no tardaron en reaccionar con hostilidad. «¿Qué demonios te pasa? ¿Por qué sonríes?», o «Este es un novato». Park Kyu notó la mueca de dolor en el rostro de la mujer mientras leía los comentarios. La realidad del apocalipsis en la red era tan cruel como en las calles. El tiempo pasó, ya era la segunda Nochebuena desde el D-Day. En el foro, un juego gratuito para decorar un árbol de Navidad se había hecho popular. Park Kyu, que seguía siendo un usuario más, tenía su árbol vacío. Mientras que los usuarios famosos, como Defender, tenían el suyo repleto de decoraciones que, curiosamente, hablaban de asesinatos, cadáveres y psicopatía. De repente, su walkie-talkie sonó con interferencia. «Skelton, ¿me escuchás?», preguntó una voz infantil. Era Sue, la hija de la francotiradora. «Ah, Sue, ¿qué hace tu mamá ahora?», preguntó Park Kyu. La niña le dijo que su mamá estaba durmiendo, pero que quería pedirle prestada la laptop para hacer una cuenta regresiva de Año Nuevo con gente de Norteamérica. Park Kyu le llevó una bandeja con un café y algo para comer, y con la laptop. «Gracias», dijo la francotiradora mirándolo. «Mi nombre es Rebecca y mi hija es Sue. ¿Y el tuyo?». Park Kyu le había dicho su nombre, Park Kyu, pero ella lo había entendido mal, así que terminó usando su alias del foro, Skelton. Más tarde, mientras la nieve caía, la voz de Sue volvió a resonar por el walkie-talkie. «Bueno, te lo presto, corto ahora», dijo Park Kyu. «Ah, espera un minuto», exclamó la niña desde el otro lado, que ahora se veía en un lugar frío con una chaqueta gruesa. «¡Feliz Navidad, Skelton!». Park Kyu no pudo evitar una pequeña sonrisa. Park Kyu le respondió con una calma que rara vez mostraba. «Sí, feliz Navidad para vos también. Mantenete viva mucho tiempo». Justo en ese momento, una notificación saltó en su pantalla. Alguien había decorado su árbol de Navidad virtual. La decoración era un adorno rojo con el nombre John Lennon. Park Kyu se quedó mirando el nombre, una expresión de sorpresa cruzando su rostro. Nunca pensó que volvería a escuchar ese nombre. ¿Quién era este tal John Lennon y por qué lo asociaban con él? Para entenderlo, tenemos que ir un poco más atrás, a 945 días antes del D-Day, a la comunidad Viva Apocalipsis. Este era un foro online gigantesco, el más grande del mundo para entusiastas del fin del mundo, donde la gente compartía todo tipo de información, incluso la ilegal, a través de un servidor satelital dedicado y de forma anónima. Park Kyu había entrado al foro buscando ayuda para prepararse solo para el apocalipsis, pero al principio solo encontró a gente rica discutiendo sobre sus bienes.
Él ni siquiera podía pagar la membresía. Pensaba que era una pérdida de tiempo gastar plata para ver a otros presumir y que la información útil era casi inexistente. Hasta que un día, entre tanta basura, se topó con un post de John Lennon titulado «La importancia y el uso de los búnkeres señuelo». El artículo explicaba cómo estos búnkeres secundarios podían conectarse a los principales para vigilancia, servir de engaño táctico y hasta equiparse con explosivos C4 que se activaban con un solo botón desde el búnker principal, eliminando a cualquier intruso. Park Kyu se dio cuenta de que la filosofía de supervivencia de Lennon era muy similar a la suya, pero sus ideas eran mucho más avanzadas. Se quedó pensando, intrigado, en qué clase de persona sería ese tal John Lennon. John Lennon se había vuelto una estrella en el foro, admirado por su increíble conocimiento en todos los campos, y las especulaciones sobre su identidad eran muchas. Volviendo al presente, Park Kyu, sentado en su búnker, recordaba esto mientras la pantalla mostraba la verificación de John Lennon, una licencia de cazador. ¿Cazador?, se preguntó Park Kyu, la palabra resonando en su mente con una nueva y extraña implicación. La palabra cazador nos lleva a un evento crucial. Hace más de una docena de años, el mundo vio aparecer extraños fenómenos, grietas rojizas que se abrían en el cielo, que la gente llamó rifts. Rifts se convirtieron en portales que vomitaban criaturas extrañas de otros reinos, a las que la gente empezó a llamar monstruos. Ante esta amenaza, cada país formó unidades especiales para combatirlos. Estos eran los cazadores, profesionales dedicados a cazar y eliminar monstruos. Cuando una erupción de monstruos a gran escala empezaba, como la que dio paso a una criatura gigante con forma de escorpión, los cazadores de élite entraban en acción, con su identidad siendo un secreto de estado debido a su entrenamiento y calificaciones. Sin embargo, a Park Kyu le pareció que la licencia de John Lennon, aunque certificada, no indicaba que fuera un cazador de ese nivel. Aún así, la certificación le daba autoridad. Lennon, con todo ese conocimiento que parecía de un profesional y una licencia de cazador que parecía sacada de una película, se había convertido en la figura más popular de la comunidad. Pero donde hay mucha atención, siempre hay chismorreo y envidia. A medida que la popularidad de John Lennon crecía, empezaron a aparecer personas que lo atacaban en cada uno de sus posts. La gente le reclamaba que siempre cubría su cara, insinuando que todo era falso. Pero el nivel de estos ataques era tan bajo que ni siquiera lograban afectar su reputación. Park Kyu pensaba que John Lennon no era ningún tonto y que jamás respondería a esa gente, pero se equivocó. De repente, John Lennon respondió, y de una forma que nadie esperaba. Compartió una selfie sin remera, mostrando su físico, y escribió: «Esta es mi certificación, jaja». Park Kyu se quedó sin palabras. ¿En serio vas a mostrar tu cara por algo así? ¿Qué está haciendo este idiota?, pensó. Para él, Lennon se veía de lo más normal y parecía solo alguien buscando atención. La reacción de la comunidad no tardó en llegar, y fue fría. La cosa empeoró cuando se reveló que el rango de cazador de John Lennon era solo D, el nivel más bajo. Los comentarios de burla explotaron. «Rango D, ¿alguna vez cazaste un monstruo? Si te aparece una cucaracha mutante en casa, seguro que la cazas. Tratando de hacerse el cazador, LOL». Era evidente que John Lennon se había arruinado la vida él solo por revelar su cara y su bajo rango, en vez de seguir compartiendo información útil. Pero, increíblemente, no se detuvo ahí. Park Kyu vio un nuevo post. Reunión de Viva Apocalipsis con John Lennon. ¿Organizando un encuentro?, se preguntó sorprendido. Y no pasó mucho tiempo para que Park Kyu viera cómo se desarrollaba esa reunión de Viva Apocalipsis. Fue un regreso al pasado, unos 600 días antes del D-Day. En un restaurante, un John Lennon inflado de orgullo se presentaba ante un grupo de participantes del foro diciendo que era el famoso John Lennon de la comunidad y un cazador Gu San-hyo. La gente lo miraba, algunos con curiosidad, otros con una mueca. Apenas se sentaron, John Lennon pidió 9 porciones de panceta ilimitada para los 10 que eran, y remató diciendo que él estaba a dieta y no iba a comer.
Obvio, la dueña del lugar no se lo permitió, explicándole que cada uno tenía que pedir un plato. Y ahí se le cayó la careta. John Lennon, a pesar de su dieta, devoró la carne y el alcohol como si no hubiera comido en días, intentando sacarle el máximo provecho al precio. Los miembros del foro que parecían más pudientes vieron la escena, negaron con la cabeza y se fueron temprano. Park Kyu, que también estaba ahí como Skelton, lo observaba con una expresión de ¿en serio? Mientras seguía comiendo, John Lennon empezó a hablar de una guerra inminente, con China como el supuesto detonante, por la cantidad de rifts y divisiones internas. El problema era que toda esa información, que él presentaba como exclusiva, ya era de dominio público y, para colmo, estaba desactualizada por al menos 6 meses. En un momento, John Lennon se dio vuelta y le preguntó a Skelton quién era. Skelton le recordó su apodo y al instante la cara de John Lennon se iluminó. «Ah, señor Skelton, ¿cómo va la construcción del búnker?» Park Kyu le comentó que estaba teniendo problemas para encontrar una empresa que le construyera los tanques de combustible, pensando para sus adentros que este tipo no tenía las conexiones para ayudarlo en eso. Pero para sorpresa de Park Kyu, John Lennon ofreció investigar. Le dijo que, si se esforzaba, seguro encontraba algo, y sin dudarlo, sacó su celular y llamó a su jefe, preguntando por empresas que construyeran tanques de combustible. Y la verdad es que funcionó. Gracias a la ayuda de John Lennon, Park Kyu pudo seguir adelante con la construcción de su búnker. Pese a esa primera impresión un poco chocante, John Lennon resultó ser bastante útil, sobre todo para juntar gente. Pasó el tiempo y se llegó al día D401. Las reuniones de John Lennon siguieron creciendo y la última había juntado a más de 80 personas. Pero a Park Kyu no se le escapaba que, aunque juntaba multitudes, John Lennon seguía diciendo cosas sin mucho sentido. Mientras pensaba que la próxima vez no vendría, John Lennon se le acercó y le dijo: «Che, señor Skelton, ¿podés darme un minuto?» Salieron juntos a la calle y Park Kyu le preguntó: «¿Qué está pasando?» John Lennon, con la cara un poco roja de nervios, se acercó y le soltó sin vueltas: «Disculpe, señor Skelton, ¿usted por casualidad es un cazador?» Park Kyu se quedó helado. «¿Yo?», respondió sorprendido. John Lennon insistió, parecía seguro de haberlo visto antes. Por un momento, Park Kyu pensó en inventar algo, en despistar, pero ya estaba por decir la verdad cuando una voz desde el interior los interrumpió. «Hermano Gu, ¿qué haces ahí? Hay alguien de la tele esperándote para una entrevista», gritó un tipo. John Lennon intentó decir que esperaran, que tenía algo importante que hablar con Park Kyu, pero lo empujaron para que entrara. «Si no es urgente, que espere. Dale, hermano Gu, te están esperando. Apúrate». Mientras se lo llevaban, John Lennon intentó mencionar a Skelton una vez más, pero una reportera, al ver a Park Kyu, le preguntó a su colega: «¿Y ese quién es? ¿Hay algo más importante que esto ahora?» John Lennon se puso más colorado aún. «No, no es para tanto, solo que se parece a alguien que conozco», dijo, tratando de bajarle el perfil. La gente alrededor, emocionada por la fama de John Lennon, empezó a cuchichear, creyendo que Park Kyu era un viejo conocido de sus días como cazador. En ese momento se escuchó un anuncio grandilocuente: «Señoras y señores, con ustedes, el cazador en activo, John Lennon». Park Kyu observó toda la escena con una expresión indescifrable. Esa fue la última vez que se vieron en persona antes del D-Day. Después de ese encuentro, John Lennon siguió cosechando éxitos. Se hizo un nombre apareciendo en varios programas, presentándose como un miembro importante de la comunidad Viva Apocalipsis y un experto en el tema del apocalipsis. Poco a poco empezó a dar charlas y conferencias, aprovechando la fama que había ganado como el vendedor del fin del mundo. Incluso llegó a fundar su propia empresa de consultoría, Preparativos para el Día del Juicio, asesorando a los más ricos sobre cómo prepararse para el fin. Su empresa, Preparativos para el Día del Juicio Final, florecía mientras los más ricos le pagaban fortunas, convencidos de que él tenía la llave para sobrevivir. Con una sonrisa de oreja a oreja, John Lennon se codeaba con clientes importantes, entregando tarjetas y cerrando tratos, mientras excavadoras y materiales para búnkeres se veían de fondo. Para él, el foro Viva Apocalipsis era su principal herramienta de marketing,
un lugar donde sus seguidores lo veían como un dios. John Lennon, desde la comodidad de su auto, veía cómo sus publicaciones generaban devoción, convencido de que todos lo seguirían ciegamente, sin cuestionar nada. Pero esa creencia, ese ego desmedido, iba a ser su propia perdición. Un día, una notificación en su teléfono lo sacó de su burbuja. Su secretaria le avisaba que un post lo estaba acusando directamente en el foro. Era el principio del fin. Los usuarios no tardaron en desenmascararlo. John Lennon, sos un farsante. Copiaste información de foros europeos, ¿no? La verdad salió a la luz. Una investigación cibernética reveló que era un estafador sin certificaciones de cazador, lleno de deudas, un legendario tramposo, para nada el experto que decía ser. Park Kyu, que había seguido de cerca la farsa de John Lennon, no pudo evitar sentir cierto alivio. Me alegro de que todo haya terminado, pensó. El éxito repentino de John Lennon había sido tan efímero como su reputación. En lugar de intentar defenderse de las críticas y sospechas, John Lennon, consumido por la rabia, escribió un último comentario en el foro que pasaría a la historia de Viva Apocalipsis, un simple «tu mamá». Con eso, el personaje de John Lennon en el foro llegó a su fin. Y así, la figura de John Lennon, con sus estafas y sus promesas vacías, desapareció del mapa, con varias quejas formales en su contra amontonándose. Irónicamente, el D-Day, la explosión nuclear que puso el mundo patas arriba, hizo que todas esas quejas y denuncias se olvidaran por completo, sin que se llegara a ninguna sentencia. Pero ahora, lo que realmente le intriga a Park Kyu es quién dejó ese árbol de Navidad virtual en el foro, volviendo a asociarlo con el desacreditado John Lennon después de todo este tiempo. Park Kyu, que había seguido de cerca la farsa de John Lennon, no pudo evitar sentir cierto alivio. Me alegro de que todo haya terminado, pensó. El éxito repentino de John Lennon había sido tan efímero como su reputación. En lugar de intentar defenderse de las críticas y sospechas, John Lennon, consumido por la rabia, escribió un último comentario en el foro que pasaría a la historia de Viva Apocalipsis, un simple «tu mamá». Con eso, el personaje de John Lennon en el foro llegó a su fin. Y así, la figura de John Lennon, con sus estafas y sus promesas vacías, desapareció del mapa, con varias quejas formales en su contra amontonándose. Irónicamente, el D-Day, la explosión nuclear que puso el mundo patas arriba, hizo que todas esas quejas y denuncias se olvidaran por completo, sin que se llegara a ninguna sentencia. Pero ahora, lo que realmente le intriga a Park Kyu es quién dejó ese árbol de Navidad virtual en el foro, volviendo a asociarlo con el desacreditado John Lennon después de todo este tiempo. La mente de Park Kyu da vueltas con la pregunta, ¿será una simple coincidencia? ¿O de verdad John Lennon, el viejo estafador, anda detrás de este árbol de Navidad virtual? Decidido a salir de la duda, se sienta frente a su computadora y le escribe a Fox Games, el desarrollador de esa misma aplicación, preguntándole quién fue el que dejó un mensaje en su perfil. ¿Para qué querés saber?, le responde Fox Games, un nombre que le trae recuerdos. Park Kyu sabía que Fox Games no era un usuario cualquiera, sino un ex desarrollador y hacker, el mismísimo creador del juego del árbol de Navidad. En ese momento, Park Kyu no podía ni imaginarse que esa simple curiosidad lo iba a llevar a un encuentro que cambiaría mucho las cosas. Mientras esperaba la respuesta, el sistema de Fox Games le lanzó una pregunta inesperada. ¿Tu apodo es 180 centímetros? Park Kyu, sorprendido por la precisión y la información, solo atinó a teclear «¿Quién sos? Nunca te vi». Una interacción que parecía digital y sin importancia, pero que el destino o la propia supervivencia pronto transformarían en algo muy real. De repente, el ruido de una radio interrumpe la calma del búnker. Un anuncio del Comité Nacional de Crisis llenaba el aire, hablando de cómo la nación, a pesar de estar destruida, se esforzaba por mantener una imagen de control y estabilidad. Contaban que, aunque incontables personas habían muerto y las ciudades estaban en ruinas, el sistema de la República de Corea seguía de pie. Park Kyu, con un gesto cansado, apaga la radio. Esa voz oficialista apenas lo distrae de su propia misión. Se prepara para salir, guardando comida, agua para 3 días y un arma de defensa personal en su mochila.
Para él, la existencia de un gobierno, aunque fuera una sombra de lo que fue, significaba que todavía había algo que aprovechar en el mundo exterior. Por eso mismo, se habían asentado cerca de las ciudades grandes. Con su mochila al hombro y vistiendo la misma ropa de siempre, Park Kyu decide que es momento de partir. Después de limpiar un poco los alrededores de su búnker, se pone en marcha hacia Seúl, la capital, ahora un paisaje de ruinas. Había pasado 1 año y medio desde el día D, y aunque su camino no prometía eventos especiales, Park Kyu no podía evitar sentir una mezcla extraña de nostalgia por lo que alguna vez fue y la cruda realidad de la ciudad destruida que tenía delante. Él llega a Seúl, la ciudad que una vez fue vibrante, ahora reducida a escombros. Montado en su bicicleta, siente un dejo de tristeza, con los pies mojados por el camino y el peso de ser un sobreviviente. El paisaje urbano es desolador, y la imagen de 2 soldados quemando restos humanos en la calle se graba en su memoria, un recordatorio brutal de la nueva normalidad. Su destino es un edificio imponente, medio derrumbado, pero que aún alberga el Comité Nacional de Superación de Crisis de la República de Corea, la institución militar y administrativa que intenta poner orden al caos. En la recepción, Park Kyu se acerca a una empleada. «Quiero ver al director Lee Sang-hoon», le dice, con una sonrisa disimulada. Para darle peso a su pedido, saca una especie de identificación o libreta y agrega: «Si mencionas a Park Kyu, que estuvo con él en la academia militar, me va a reconocer». La empleada, al ver su acreditación y escuchar el nombre del director Lee, le pide que espere. Park Kyu sabe que Lee Sang-hoon no quiere verlo y el sentimiento es mutuo, pero su objetivo no es una reunión cordial, simplemente necesita entrar y esta conexión les sirve para eso. Mientras espera, otro soldado se le acerca. El hombre le empieza a hablar sobre el recrudecimiento de las batallas y la desesperada escasez de tropas en el frente. Es evidente que lo están reclutando. La milicia ahora busca gente fuerte y prometedora, no solo cantidad. Pero Park Kyu lo interrumpe sin rodeos. «No voy a ir, ya me dieron de baja». Para él, volver al frente es una muerte segura y no tiene ninguna intención de hacerlo. El soldado no se rinde y le suelta una pregunta que lo toma por sorpresa. «¿Escuché que vos eras un cazador?». La cara de Park Kyu se tensa. Con un gesto de fastidio, se frota la cara, claramente molesto por el interrogatorio. «¿Quién te mandó?», pregunta, mirando al soldado con desconfianza. «¿Fue el director Lee Sang-hoon?». El soldado, con calma, le aclara que no, que la orden viene de la comisionada Kim Da-ram. Park Kyu se queda en silencio, procesando la nueva información, mientras una cámara de seguridad en el techo capta cada movimiento. Claramente, no es solo el director Lee quien tiene interés en él. El nombre de Kim Da-ram, de un comité nacional, resonaba en la cabeza de Park Kyu. Una imagen del pasado cruzó por su mente, una versión más joven de ella en medio de un bosque oscuro, escuchando a alguien decirle que no se preocupara por las opiniones de los demás. Si el resultado es bueno, todo se perdona, al menos en nuestro mundo, se escuchaba la voz, una máxima fría y pragmática que marcaba el tono de un futuro incierto. De vuelta en el presente, el director Lee Sang-hoon, a quien Park Kyu no veía hace tiempo, lo saludó con una formalidad tensa, antes de presentarlo con la comisionada Kim Da-ram. Ella, sin dar muchas vueltas, le dijo que, conociendo su personalidad, iría al grano. Necesitaba que él fuera a una misión para cazar monstruos. Park Kyu, que ya había rechazado volver a las filas, dudó. «Vos querés evitar el reclutamiento forzoso, ¿no?», le preguntó ella, anticipando su objeción. Él le recordó el acuerdo que tenían de que no volvería a servir, pero ella lo confrontó. «¿Crees que eso funciona en el mundo de hoy?». Park Kyu insistió en que se había retirado porque no quería volver a hacer ese tipo de cosas, pero Da-ram le soltó una bomba. El propio director Lee también había hecho esa petición. Park Kyu preguntó por qué su viejo compañero estaría involucrado. Da-ram le explicó que Lee ya no podía preocuparse por asuntos personales. Ahora, como un oficial de alto rango, veía el mundo de otra forma. «Vos también conocés la situación actual, ¿no? Lo que pasa todos los días en el frente», le preguntó ella. Claro que él lo sabía demasiado bien. Las visiones de batallas, caos y muerte pasaron por su mente, y el problema era justamente ese.
Él conocía la brutal realidad de primera mano. Dharam, al ver su expresión, bajó la mirada, casi con un suspiro. «Lo siento», le dijo. Entonces le explicó la desesperada situación. La empresa Papung Group, liderada por Jae Pung-ho, quería usar a sus propios empleados para cazar monstruos, pero no daban abasto. Habían pedido apoyo militar, pero el comité no tenía ni la capacidad ni los recursos. Lo que necesitaban era que Park Kyu fuera y diera un show, una demostración de fuerza para mantener la moral. Para suavizar el golpe, Dharam le prometió que mientras ella estuviera a cargo, se aseguraría de que no lo arrastraran a las verdaderas líneas del frente. Park Kyu la miró, procesando la propuesta. Al final, un simple «gracias» salió de sus labios. Mientras se iba, Kim Dharam lo observó, pensando para sí. Todos cambiaron, pero de alguna manera, vos seguís siendo el mismo, Senior. Su mirada, cargada de una mezcla de respeto y una profunda comprensión, se perdió en el reflejo de la persiana. Su mirada, cargada de una mezcla de respeto y una profunda comprensión, se perdió en el reflejo de la persiana. Mientras tanto, en la otra Corea, la que se reconstruía a pedazos, la conversación seguía girando en torno a cómo los grandes conglomerados, los famosos chaebols, habían enfrentado el colapso. Unas fotos aéreas, probablemente tomadas por un dron, mostraban un complejo impresionante con su propio lago y campo de golf. Era el escondite del presidente del grupo Sokyu, Park Cheol-yu. Park Kyu, observando las imágenes en su laptop, solo pudo soltar un «wow». Se notaba que si tenías billones en activos, podías construir un ecosistema entero dentro de tus muros. Dejar atrás la empresa y el estatus de toda una vida para salvar la tuya y la de los tuyos en un mundo derrumbado era de lo más racional. Pero, como siempre, algunos eligieron un camino distinto. Un mes después de su encuentro con Kim Dharam, Park Kyu tenía una cita con el grupo Papung. La nueva sede de la empresa, diseñada por un arquitecto británico famoso, había quedado a medias por la explosión nuclear. Sin electricidad, la construcción se detuvo y la única manera de llegar al piso 55 era por un elevador de obra. Park Kyu subía tiritando, el aire de arriba seguía helado, recordándole lo mucho que el mundo había cambiado, pero también lo poco. Finalmente, llegó a la sala de juntas ejecutiva. Antes, solo la élite del país podía entrar a un lugar así. Ahora, la situación era la misma. El mismo ambiente, las mismas caras serias en trajes. Al entrar, notó a uno de los tipos sentado de espaldas, ni se molestó en girarse. Park Kyu pensó, ¿realmente importaban las identificaciones de empleado si no había electricidad? ¿Todavía les pagaban? Un hombre de mediana edad con lentes se le acercó, con una sonrisa amable que no llegaba a los ojos. «Ah, ¿vos sos el señor Park Kyu? Escuché que fuiste un cazador», le preguntó. Park Kyu asintió. Directo al grano, el hombre le preguntó su rango. «De rango», contestó Park Kyu, con un tono que denotaba que no era gran cosa. Le preguntaron por su experiencia en combate. «Un par de veces, pero nunca fui el principal», respondió, aclarando que solo había trabajado en Corea y que no tenía mucha información sobre los portales. Mintió a la ligera, preocupado de que lo arrastraran a algún lío. La mayoría de sus registros, después de todo, habían sido borrados. El ejecutivo pareció satisfecho. «Sí, ya lo confirmamos», dijo antes de pedirle que esperara afuera. Park Kyu se quedó parado, observando al hombre que para él era la viva imagen de la burocracia. La gente que todavía labura para empresas así en un mundo como este, seguramente son todos iguales, pensó. Bueno, solo tengo que hacer mi trabajo. En ese momento, apareció Kim Dharam. Con su presencia imponente, se acercó a Park Kyu. Dharam debe haber arreglado esto para que me asignen a algún lugar donde solo tengo que cumplir con los requisitos mínimos, pensó Park Kyu. Ella lo miró directamente. Discúlpame, creo que mencionaste antes que sos un cazador, ¿es correcto? Era como si otra persona, con una motivación diferente, entrara en escena. La mujer le contó a Park Kyu cómo la situación en el complejo industrial de Papung se había ido al demonio. Una horda de zombies apareció de la nada y por más que la gente intentó resistir, los no profesionales no pudieron hacer mucho.
Muchos habían muerto defendiendo el lugar, lo que los obligó a pedir apoyo militar al Comité Nacional de Superación de Crisis. Con la voz cargada de frustración, se preguntó si no era ridículo cómo la gente seguía sacrificándose por una empresa en un mundo que ya se había derrumbado. ¿Qué gloria se puede conseguir siendo leal a una compañía en un mundo así? Nadie está en sus cabales, pensó. O quizás lo dijo en voz alta, sin esperar respuesta de Park Kyu, que solo la escuchaba en silencio. Pero la súplica no tardó en llegar. La mujer, al borde de la desesperación, le pidió ayuda. «Por favor», le dijo, con las manos entrelazadas y con una tarjeta de presentación que se asomaba, «mi papá todavía está en el complejo industrial, como los otros». Su padre, Ji Chang-soo, era el representante de la fábrica subcontratada a la que enviarían al equipo de rescate, y ella había oído que seguía vivo. Prometió compensarlo con todo lo que estuviera a su alcance, solo si lo traía de vuelta con vida. Justo en ese momento, un grupo de ejecutivos de Papung interrumpió la conversación. «Cazador Park, señor Park, vamos», le dijeron. Park Kyu, mientras seguía a los hombres, le preguntó a uno de ellos a dónde se dirigían. «Vas a saber cuando lleguemos», le contestaron con una sonrisa que no inspiraba mucha confianza. Mientras se alejaba, Park Kyu todavía tenía la tarjeta de Ji Chang-soo en la mano. Se volteó hacia la mujer, quien lo miraba con expectación. «Voy a decirte esto de antemano», le advirtió. «Puede que no salga bien». Sus palabras fueron frías, directas, para que no se hiciera ilusiones. «Porque los cazadores no somos dioses», sentenció, dejando claro que a pesar de su habilidad, él solo era un hombre y no podía garantizar milagros. ¡Wow! ¡Qué capitulazo! Con esa tarjeta, Darama activó una nueva misión para Park Kyu. Ustedes activen la campanita y denle like para que este canal no pare. Y de una vez suscríbanse si no lo han hecho. Comenten abajo qué manga quieren ver después. Nos vemos en la próxima.